Posadas. Leche en polvo purísima. Tu familia siempre está. La nuestra también. Tu cuerpo habla, late, se transforma. y todo tiene una explicación. En Radio República 99.9 comienza el espacio donde la salud se entiende. Se analiza y se mejora. Desde ahora y durante una hora abrimos la puerta al equilibrio. La energía y la calidad de vida. Martes y jueves de 11 a 12 horas. Esto es Metabólico. Conducen Fernández Gustavo. Metabólico. Entender tu cuerpo es empezar a vivir mejor. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. El compromiso de cada martes y cada jueves con ustedes, con la audiencia de República. Gran audiencia, por toda la provincia. Diseminados los oyentes de República. Así que nosotros queremos hacer este aporte cada martes y cada jueves para que la salud y la calidad de vida sea algo que lo pensemos, lo analicemos y aprendamos. Por eso estamos con Metabólico. Fernanda Bongers. Buen día, ¿cómo estás? Todo bien. Linda mañana. Excelente mañana. Fresca. Con una invitada de lujo. Una invitada de lujo, porque fue el 17, fue el Día Mundial o Internacional de la Hipertensión Arterial. Así es. Y cuando hacíamos el anuncio a través de redes del tema, decíamos esa enfermedad silenciosa, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe que es hipertensa. Sí, y que después se manda, no, está mal lo que voy a decir. Hace algunas cosas un poquito mal hechas y bueno, vienen las consecuencias, ¿no? Claro, nos pasa mucho a nosotros en el mostrador de farmacia que cuando preguntás, vienen por alguna consulta de algún medicamento de venta libre y cuando consultás, ¿toma algún medicamento? No, o ¿tiene alguna enfermedad? No, solo tengo presión, te dicen. Increíble. Solo, y es solo. Y es un dato súper importante a la hora de poder consumir cualquier suplemento o cualquier medicamento de venta libre. Por eso siempre acudimos a la gente que sabe aquí en Metabólico. Está con nosotros la doctora Mariela Fontana, especialista en cardio-oncología. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. ¿Cómo están? Buen día, hermosa mañana. Sí. Gracias por la invitación. El 17, cuando estábamos hablando del Día de la Hipertensión Arterial, la doctora estaba corriendo una carrera. Vos fíjate, ¿no? Bien ahí, ¿no? Bien ahí. Bien sí. ahí. Estaba haciendo una carrera de nada más, una media maratón de 21K. Con es el poco ejemplo. para ustedes, es cierto. Casi que 21K es... una vuelta a la plaza, como dice una amiga. Claro. Pero para hacer estas cosas hay que tener en cuenta, ya que vamos a tratar de hacer una simbiosis entre la hipertensión arterial y correr. Uh-huh. Capaz que muchas veces se pueden prevenir estas situaciones con la actividad deportiva, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, como decía Gustavo, la hipertensión es en nuestro país la principal causal de muerte, es el factor de riesgo, preponderante en la población argentina. Argentina tiene un gran problema con la hipertensión y el mayor problema justamente es el desconocimiento de que se padece la patología. De cada 3 hipertensos, 1 no sabe que es hipertenso. Y los que lo saben, más de la mitad, están controlados o irregularmente controlados, o no cumplen la medicación, o no llegan al objetivo de realmente obtener cifras de tensión arterial que bajen su riesgo cardiovascular. Y la Sociedad Argentina de Cardiología tiene por eso varios programas de detección, de prevención, de manejo. Bueno, tenemos las guías, los consensos, los profesionales. Y esto que estamos haciendo en este momento en este programa radial es fundamental, que es la educación de la población general, las charlas para la comunidad, para que el paciente común, la gente de a pie de la calle,
esté al tanto de lo que ocurre y pueda tener algún tipo de cambio de conducta o control para prevenir complicaciones a largo plazo. ¿Y cómo puede advertir una persona que probablemente pueda llegar a tener presión alta, como se llama? Bueno, ahí está el desafío, porque es una enfermedad generalmente asintomática, por eso lo de silenciosa, digamos, es devastadora y asintomática. Generalmente el paciente no tiene ninguna clínica, no tiene clínica. Si doliera, ojalá doliera, el paciente consultaría, tendría algún tipo de precaución o se enteraría que es hipertenso, pero acá la única chance de detectarla es con el control domiciliario o ambulatorio de la tensión arterial o las consultas en el consultorio. Y ahí hay algo que quisiera remarcar, que es como esta enfermedad específicamente se basa en un registro de tensión arterial, o varios en realidad, pero la toma de ese registro debe ser 100% confiable para que hagamos el diagnóstico y tomemos, digamos, a partir de ahí las conductas médicas necesarias. Entonces, la correcta toma de la tensión arterial es algo que enfatizamos siempre en el consultorio, que debe ser realizada de una manera que, bueno, hay algunos tips que si quieren los compartimos. Sí, claro. Sí. Tomarse la presión no es algo menor. Empecemos porque el equipo debe ser un equipo validado. En nuestro país, la sociedad, bueno, hay una página en la que el paciente puede consultar, en la que están todos los equipos validados. Hay una marca en particular Equipos, nos referimos al tensiómetro. Al tensiómetro. El tensiómetro tiene que ser un equipo validado por la Sociedad Argentina de Cardiología. El que nosotros recomendamos siempre es el equipo OMROM. Los costos son similares, digamos. Puede costar un poquito más que un equipo común comprado en algún lugar poco claro, pero es una marca reconocida y que está validada. No deben ser los dispositivos que se utilizan en la muñeca. Esos dispositivos dan muchísimo error dependiendo de cómo el paciente coloque la mano, por ejemplo. Entonces no lo usamos, ni los médicos, jamás van a ver un médico que tome la presión con ese tipo de equipamiento, y no debería usarlo el paciente tampoco. Tiene que ser, la toma debe ser realizada con el paciente en reposo, por lo menos 5 a 10 minutos, no subir una escalera y tomarme la presión, terminar el gimnasio y tomarme la presión, no. No debe haber fumado, en el caso que fuere tabaquista el paciente, en la hora previa por lo menos, y tiene que apoyar la mano sobre un escritorio, una mesa, tenerla más o menos a la altura del corazón. El manguito, que es la cinta que envuelve el brazo, también tiene calibres distintos de acuerdo al perímetro, a la circunferencia del brazo, porque no es lo mismo un paciente que tenga sobrepeso, con un bracito, digamos, con un diámetro mayor, que una paciente joven o un paciente joven con menos peso. Y esas son, digamos, las consideraciones básicas. Después, bueno, cómo se coloca el manguito, la manguerita, por decirlo de una manera coloquial, pero que sea fácil de interpretar, tiene que estar en el borde interno del brazo, que es por donde va la arteria, que es la que censa el equipo, la tensión arterial. Y las tomas tienen que hacerse en promedio 2 a 3 tomas con 3-5 minutos de diferencia. Esa es la forma correcta de tomar la tensión arterial. Bueno, nosotros en las farmacias hace más o menos un año se establecieron servicios profesionales farmacéuticos en donde justamente bajo la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología se establecieron los equipos validados, como bien lo decías, con los cuales se deben tomar la presión. Ya no se deben utilizar más los de mercurio, los clásicos anaeroides que te ponías con el relojito. Esos ya no están, digamos, no son tan seguros o tan eficaces, vamos a decir, a la hora de tomar la presión. Y sí, los tensiómetros de brazo, no de muñeca, como dice la doctora. Pero un lugar seguro para tomarse la presión es la farmacia. Y todos estos recaudos, ¿no? Venir, si venís caminando, te sentás, reposo, te quedás quieto 10 minutos, se toma la tensión, se suelen hacer seguimientos, la farmacia te puede dar la planilla en donde vos todos los días a la misma hora también podés hacer un control semanal para poder llevarle al médico, que es lo que el médico siempre solicita, ¿no? Un control semanal de la tensión arterial para luego hacer su evaluación.
En el caso de la aparición de la, vamos a decir, la enfermedad, porque quizás habría que decir ya con nombre y apellido el tema, ¿no? No hacer eufemismos al respecto. ¿Empieza a aparecer antes ahora? Antes creíamos que una persona después de los 40 en todo caso podía ser hipertenso. ¿Ahora se adelantó? Hay dos grandes grupos de pacientes hipertensos. Lo que le llamamos la hipertensión esencial, que es la que padece el 90% de la población, que es la hipertensión clásica del paciente por ahí más añoso, porque la prevalencia va aumentando con la edad y eso es notorio. En Argentina más del 35% de la población padece hipertensión y, como les decía, con el paso de los años la prevalencia se incrementa, lo que no implica que pacientes jóvenes no puedan padecer la enfermedad. Por eso es que el control de tensión arterial se tiene que hacer a todos cuando hacen un chequeo o una consulta. En el paciente joven, la prevalencia de la hipertensión que le llamamos secundaria, que es el segundo grupo, es un poco más alta. En este caso no es la esencial, en la que no hay una causa clara, sino que es multifactorial y no tiene curas y tratamiento. Y la secundaria, que le llamamos así, es más prevalente, pero no solamente se da en pacientes jóvenes y tiene una causa de base, que puede ser, por ejemplo, las alteraciones a nivel de la función renal, los pacientes renales crónicos, los pacientes con glomerulonefritis, que tienen deterioro del riñón, porque el riñón y el corazón manejan la presión, juntos, son un equipo imbatible. Cuando uno falla, el otro no puede compensar. Y hay otro tipo de patologías como las patologías endocrinas, la acromegalia, el hipertiroidismo. Hay una serie de patologías que pueden generar hipertensión, como los feocromocitomas, algunos tumores que son hipersecretantes de catecolaminas. Entonces, en esos pacientes... Hemos escuchado muchas palabras difíciles en un ratito. A ver, sería gente que está padeciendo que... Claro, son diferentes enfermedades de otros órganos y sistemas que tienen como síntoma o como parte del síndrome que provocan la hipertensión. Claro. Si yo trato el problema endocrino, el problema renal o lo que fuere de base, puedo curar la hipertensión porque es secundaria A. Son, como les decía, menos del 10% de los pacientes. La mayoría no es secundaria, sino que es esencial. Sí, la tendencia mundial es que cada vez hay pacientes más hipertensos más jóvenes, y eso tiene que ver con la base del problema, que como todos los problemas en la medicina dependen de lo que ahora le llamamos estilo de vida. Entonces, si tenemos una dieta que es desequilibrada, sobrepeso y sedentarismo, inevitablemente vamos a desarrollar hipertensión. Entonces, la mayoría de los pacientes jóvenes que vemos en los consultorios son pacientes que tienen como rasgo más característico, digamos, el sobrepeso y el sedentarismo, que son la principal causa de hipertensión en ese grupo de pacientes y en los pacientes grandes también. Pero en este grupo de pacientes es muy marcado el hecho de que se relaciona con la obesidad o el sobrepeso, que es una pandemia, como sabrán, y el sedentarismo. Si corregimos esos factores, muchos pacientes que inician el tratamiento con medidas higiénico-dietéticas y fármacos, si corrigen el estilo de vida, bajan de peso, realizan actividad física y demás, hay pacientes, no todos, pero muchos, a los que con el paso del tiempo podemos retirar el tratamiento farmacológico y mantener solamente el tratamiento no farmacológico, que es un tratamiento en sí. ¿Y cuál sería el no farmacológico? La alimentación y la actividad física. Claro, que eso no sería un tratamiento, sino sería adquirir un estilo de vida. Sí, pero es el tratamiento. Ajá. En realidad el tratamiento es el cambio del estilo de vida. Ok. Y en eso, bueno, por supuesto, la dieta balanceada, nutritiva, equilibrada y demás. Y en el caso del hipertenso le agregamos el sodio, la sal, como recomendación, digamos. A todos los pacientes les recomendamos que bajen el consumo de sal, porque nuestro país se caracteriza por consumir mucha sal. Es más, hay medidas digamos, normas que hasta estatales que se han tomado, por ejemplo, los saleros en las mesas de los restaurantes. Que, bueno, por ley creo ya que no... fue Bucione, que en paz descanse, ¿no? Sí, el médico que determinó esa norma. Que cuando fue diputado nacional impulsó la ley. Que en realidad es sumamente útil. Nosotros en los alimentos, naturalmente los alimentos tienen sodio. De la sal lo que genera hipertensión o lo que favorece la hipertensión es el sodio. Y los alimentos, todo lo que consumamos tiene sodio. Todo, la carne, los lácteos, las verduras, la fruta, naturalmente tienen un componente o un contenido de sodio.
habitualmente agregamos sal a los alimentos y bueno, de la cantidad de sal que le agreguemos va a estar o no que incremente el riesgo de hipertensión, de desarrollar hipertensión, no solamente desarrollar y después que nos dificulte mucho el control de las cifras tensionales el paciente que no cumple con lo que le llamamos la dieta hiposódica. Y eso no implica solamente reducir el consumo de sal del alimento que preparamos. Se sugiere siempre no colocar la sal al alimento cuando está en plena cocción, sino después, y poquita cantidad, y no llevar el salero a la mesa. Empecemos por ahí. Como dato práctico, por así decirlo, se recomienda que el consumo de sal no sea superior a 2 gramos día, que en realidad es un montón. Es un montón. Los blisters donde van los comprimidos de la vallaspirina o la cafiaspirina, los agujeritos de plástico donde va el comprimido, cuando retiramos el comprimido, 2 de esos son 2 gramos, para que tengan una medida práctica de cómo medir la sal. Eso es con respecto a la sal en general, pero hay miles de alimentos que tienen muchísimo sodio y que ni siquiera son salados. Entonces el paciente dice, bueno, pero yo no como sal, pero reemplaza la sal por un caldo. O la reemplaza terrible. por terrible. De todas maneras, en el mercado existen hoy, hace muchos años, las sales hiposódicas que pueden sustituirse tranquilamente, porque realmente comer sin nada de sal cuesta. Sí, en realidad es un hábito, ¿no? Que se va adaptando el paladar a los sabores nuevos, por así decirlo. Sí. Las sales bajas en sodio tienen mayor contenido de potasio, reemplazan el sodio por el potasio. Hay algunas limitaciones en algunas determinadas patologías concurrentes o concomitantes. Por ejemplo, los pacientes renales no pueden consumir este tipo de sal. Exacto. O sea, siempre tiene que ser una sal que se use con prescripción médica. Debemos tener mínimamente un laboratorio. Y hay otras enfermedades que tampoco permiten el uso, pero la mayoría de la población la puede usar. De todas maneras, no tenemos que caer en el error de considerar que al usar este tipo de sales podemos libremente usarlas, porque tampoco funciona así. Tienen menos concentración de sodio, pero no es que no lo tengan. Entonces, la cantidad también tiene que ser restringida o limitada. La pregunta mejor dicho, el comentario que la vez pasada hacíamos acá con Gabriel Fuster inclusive fue la cuestión de la sal marina, la sal del Himalaya y obviamente la sal yodada que conocemos la común, digamos. Bueno. Si hay alguna suerte de que una de ellas sea un cachito menos maligna o más benigna, no sé cómo decirlo. Eso también es un error de una fábula popular, porque en realidad la sal del Himalaya, la rosada, lo único que tiene de diferencia con la sal común es que tiene más concentración de calcio, por eso tiene ese colorcito rosa. Pero tiene muy poquito menos sodio. Entonces las marinas, estamos en la misma situación. ¿La marina es lo mismo? No es que la reemplaza. Las bajas en sodio, que hay algunas que son, digamos, formulaciones farmacológicas como la Genser, y después están las modificadas como las 2 anclas light, por ejemplo, las verdes que se venden en los supermercados, en cualquier supermercado. Esas sí tienen menos cantidad de sodio, pero vuelvo a insistir con este ítem, que es que no la podemos usar tampoco con una libertad absoluta en grandes cantidades porque siguen teniendo sodio. Y como les decía, hay alimentos que el paciente por ahí desconoce, que tiene y encuentra, digamos, cifras de tensión arterial muy altas, y cuando viene al consultorio y nos cuenta lo que comen, siempre parte de la educación del paciente hipertenso es explicarle que hay alimentos que tienen lo que le llamamos los cardiólogos sal oculta. Ejemplo, las gaseosas. O sea, no, yo no como sal, doctora, pero consume, por ejemplo, bebidas saborizadas, aguas saborizadas, altísima concentración. Todo lo que tenga sodio, el sodio se usa como conservante para preservar alimentos. Entonces, todo lo enlatado, preservado, tiene mucho sodio. Los quesos duros, todo lo que sea enlatado, tipo las mermeladas, por ejemplo, tienen altísimas concentraciones de sodio. Agradezco mucho la ley que también determinó la rotulación de los alimentos, porque antes teníamos que mirar detrás la información nutricional, la mayoría no lo hace, me incluyo, pero con el rótulo, no sé, tomo una mermelada de la góndola y están los rótulos que dice alto exceso en azúcares, exceso en calorías, exceso en sodio. Son las 3 cosas que, por el alto riesgo que implica consumir en forma frecuente todos estos alimentos, no solamente para la hipertensión, sino para otras enfermedades,
con la ley de la rotulación, bueno, ya tenemos como un gran logo negro que me informa. Los panificados procesados, las facturas, el pan de góndola, digamos, el pan comprado tiene muchísimo sodio también. Hay panes con bajo sodio, en la mayoría de los locales comerciales de la ciudad inclusive. Pero bueno, son todos pequeños tips que hacen al adecuado control de las cifras tensionales, que es lo que realmente determina el riesgo. Porque si el paciente sabe que es hipertenso, o sea, pasamos la barrera de no lo sé, 30% de los pacientes hipertensos. El otro 30% lo sabe pero no está bien controlado. Entonces ahí tenemos que entrar al porqué. Y el porqué mucho tiene que ver la alimentación, muchísimo tiene que ver. Y después hay otros tips, muchísimos tips, que el paciente hipertenso ya de muchos años y bien educado por su médico los conoce. Por ejemplo, las emociones. Es muy frecuente que ante determinados eventos cotidianos de la vida, estamos todos inmersos en este mundo en el que vivir implica, digamos, una serie de situaciones. Entonces, cuestiones personales, cuestiones económicas, no sé, situaciones de estrés, una mudanza, un divorcio, el nacimiento de un nieto, miles de situaciones en las que el paciente que venía perfectamente controlado viene al consultorio porque, doctora, me tomé la presión, tengo 18 días, pero ¿qué pasó? Se separó el hijo, volvió a vivir con la señora a la casa, o bueno, el esposo perdió el trabajo. Entonces, los pensamientos y las emociones tienen, esto es neurociencia, tienen mucho que ver con la liberación de muchas sustancias que provocan hipertensión. Entonces, hay diferentes momentos en el tratamiento crónico en el que vamos ajustando dosis de acuerdo a lo que le va pasando al paciente. No es que el fármaco que tomaba perdió su calidad o perdió su efectividad, que es otra fábula. Hace 10 años que tomo esta medicación, doctora. Tomo enalapril hace 10 años. Ya no tengo que cambiar porque no me hace efecto. No es el enalapril el que dejó de tener efecto. Es el paciente el que cambió. Subió 20 kilos, dejó de hacer actividad física, cambió su alimentación, está viviendo una situación traumática. Entonces, no es la droga la que perdió efecto. Sí podemos ajustar, sí podemos cambiar, sí podemos agregar, pero las drogas sí. El paciente que tiene una hipertensión leve y toma una dosis determinada, determinado fármaco y con eso tiene la presión controlada, no tiene que cambiarla por 30, por 40, por 50 años. Si logramos el objetivo, estamos. Es cierto que la cuestión esta de la cafeaspirina diaria y la cuestión cardiovascular, como creo que hasta como, a ver, no me sale la palabra. Preventiva. Exactamente, preventiva. La aspirineta. La aspirineta. Esa. Es la aspirina, La aspirineta comercialmente. Exacto. Y ahora hay otras Hay 1000 aspirinas marcas, la Prevent. Sí, la Cardiovent. Sí, la cafia tiene 500 miligramos, la exacto. aspirineta La tiene aspirineta, 100. Esa era. La Es, 100. es verdad Es útil, eso, ¿no? en realidad la usamos con plena certeza en lo que le llamamos prevención secundaria. O sea, el paciente que ya tuvo un evento, tiene que tomar determinados eventos. Como prevención primaria no es tan efectiva, o sea, el número de pacientes que tiene que tomarla para prevenir un evento es mucho más alto, eso se llama número necesario a tratar en medicina. Pero si, por ejemplo, depende del tipo, si yo tengo 27 años, sobrepeso e hipertensión leve, no tengo indicación de aspirina, porque no tengo más factores de riesgo que mi sobrepeso y mi hipertensión y mi sedentarismo. Modifico los dos modificables, mejoro la tensión arterial, no tengo que tomar nada. Ahora, si soy insuficiente renal, fumador, diabético, dislipemia, voy sumando factores de riesgo, en esos pacientes el impacto es mayor. Pero no, por eso es que la prescripción la tiene que ser también, la tiene que hacer un profesional. No es que tome una aspirineta para prevenir, porque no funciona de esa manera. Hay un mito por ahí o algunas creencias populares que dicen que ¿qué pasa cuando tengo hipertensión? ¿Puedo hacer actividad física de mucha intensidad? Depende. ¿De qué depende? De varias cosas. En general, la prescripción de la actividad física se la hace cuando el hipertenso está controlado. O sea, si yo soy hipertenso Perfecto. y tengo registros tensionales de 180, 170, 200 de tensión arterial sistólica, no debería hacer actividad física hasta que no tenga controlada la presión. Pero sí tengo que hacer actividad física de una manera programada, dirigida, aeróbica, progresiva con el paso del tiempo. Pero no es que puedo mandarme a hacer actividad física de la nada, también tiene que ser con prescripción. Bien, y en este caso sería controlada, bueno, yo soy hipertensa, tomo una medicación todos los días, está controlada mi presión, ¿puedo realizar actividad Por física? supuesto que sí, debo.
Bien. Debo realizar actividad física en realidad, porque al realizar actividad física mejoro todo mi perfil metabólico y ayudo al fármaco, y las cifras tensionales se van a mantener mucho más reguladas con el transcurso del tiempo, digamos. Lo que se sugiere, en realidad, lo que necesitamos es que el paciente se mueva, que se mueva. O sea, la hipertensión no es excusa si está controlada En para hacer absoluto. una actividad física. Al contrario, es una indicación Es formal una de indicación. realizar actividad física. Muy bien. El tipo de actividad física, que baile, que haga zumba, que juegue al básquet, que juegue al vóley, que corra, que vaya al gimnasio, que haga pilates, que haga actividad física. Preferimos lo aeróbico, para la hipertensión preferimos lo aeróbico. La fuerza es un complemento. Preferimos lo aeróbico, bicicleta, cinta, natación, zumba, Correr. correr. Con respecto a la presión, la alta y la baja, Sí. cuando se mide y te dicen, mira, te dio 13, 10, no sé si estoy diciendo una pavada, No. pero digo, cuando la mínima es alta, ¿es cierto que es mucho más peligrosa? No, Ah, en ¿no? realidad no. Tener hipertensión es peligroso. Alta, baja, media. Tener hipertensión es peligroso. La hipertensión diastólica, que así se la llama cuando la baja está alta, puedo tener valores normales. En el tensiómetro hay una pantallita. Esa pantallita tiene 3 números. Un número que es el superior, que es la tensión arterial sistólica, que es la alta. Un número en el medio, que es la tensión arterial diastólica, y un número de abajo, que es la frecuencia cardíaca. Los 3 parámetros, cuando el paciente se controla en su casa o en una farmacia o en una salita, le pedimos que nos anoten, porque hay fármacos que afectan la frecuencia cardíaca y tengo que monitorear. La diastólica es preponderantemente o predominantemente del paciente joven con sobrepeso. Tiene el mismo riesgo que la sistólica, digamos. Tener hipertensión está mal, es malo para la salud, y es una enfermedad en sí misma. Hay predominio de diastólica, predominio de sistólica, hay pacientes que tienen las dos anormales. Los ancianos que tienen mucha rigidez vascular, es como que el árbol vascular, todo lo que sean las arterias, se van poniendo como duritas, como calcificadas y rígidas y no se expanden en cada latido. Son los clásicos pacientes que tienen 180, 60. O sea, es el hipertenso sistólico. En el caso de mi mamá, digamos. Que Ese es el sí, clásico paciente añoso que tiene arterias rígidas. El paciente joven tiene mucha vasoconstricción periférica y eso provoca que tenga hipertensión diastólica y no tanto la sistólica. Pero se tratan de la misma manera ambas, digamos. Ah, mira. Desde el punto de vista de las consecuencias, bien decías, ahora sé que tengo, supongamos, hipertensión arterial, ¿no? Por alguna cuestión de descuido, qué sé yo, ocurre algún accidente, ¿no? ¿Cuáles son los accidentes que pueden ocurrir y que en todo caso podrían ser menos dañinos con respecto a lo que ocurre con la presión? Bueno, la hipertensión tiene 2 mecanismos de daño, por así decirlo. El que nosotros tratamos de ilustrar o de prevenir o de educar a la población es el crónico. Es cuando tenemos... No es el problema que un día tenga 150, 100 o 160. El problema es cuando lo tengo sostenido en el tiempo. Son años, que es lo que ocurre. Sin síntomas, con o sin medicación, con o sin dieta. Bueno, si yo no logro que mi paciente esté por debajo de los 140, 90, y en algunos pacientes, por ejemplo, diabéticos y renales crónicos, menos inclusive, 120, 80, 130, 80, no está bien. Normal, Eso es ese es mi objetivo, es mi target terapéutico. Si yo no lo logro y el paciente está años hipertenso, va provocando una lesión crónica de órgano blanco, le llamamos nosotros. Cerebro, corazón, retina, los ojos, porque no solamente provoca infartos o ACV la hipertensión, también provoca ceguera, también provoca enfermedad vascular periférica, también provoca aneurismas de aorta, también provoca muchísimo daño renal, es una de las principales causas de insuficiencia renal, con requerimiento de diálisis inclusive. Entonces todos estos órganos sufren. Eso es cuando la enfermedad crónicamente va dañando como una gota quebrada a la piedra, digamos. Y después tenemos lo que le llamamos nosotros las urgencias hipertensivas, la emergencia y la urgencia, que son situaciones en las que una crisis hipertensiva, valores muy altos súbitos, pueden provocar un daño de órgano blanco agudo. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular, hemorrágico, o un infarto, o lo que le llamamos disección de aorta, que es algo gravísimo que pone en riesgo la vida del paciente y que merece tratamiento urgente endovenoso, por ejemplo, en ese caso. ¿Disección qué sería? Es desde el corazón sale como un caño grande, que es el distribuidor de SAMSA, digamos. Es por donde sale todo el volumen sanguíneo, todo el torrente, son 5 litros más o menos de sangre,
a distribuirse a todo el cuerpo con el bombeo cardíaco. Eso es la aorta. La aorta tiene capitas en las paredes. Entonces, cuando hay una crisis hipertensiva súbita muy severa, puede romper la capa interna y meterse todo el torrente de sangre entre las capas de la pared del vaso. Hagan de cuenta que es como que tuviera 2 o 3 pieles. Se mete en el medio, va desgarrando y rompe el vaso. Lo puede romper, imagínense que si un caño de 5 centímetros se rompe hacia afuera, todo el volumen de sangre sale súbitamente donde fuere, tórax, abdomen, y el paciente se va, digamos, no hay manera de resolverlo. Es un cuadro que es causa de muerte súbita, por ejemplo. Tenemos preguntas de los oyentes. Dice, hola, buen día. ¿Sería posible que, bueno, el contacto de la persona que vende una... Bueno, no, esto no es para nosotros. Buen día. Paciente hipotiroideo con Hashimoto e hipertenso. Dije, dejé de comer carbohidratos y azúcares, comencé a caminar y levantar peso en el gimnasio. En 3 o 4 meses me sacaron la levotiroxina, soy hipertenso en remisión y las ergometrías me dan 29,4 y 60, bueno, hay algunos parámetros acá. Como solo carne y huevos y algún fruto tipo palta, cebolla, tomate, cimarrón y como sal como nunca. Me suplemento con magnesio, borré de mi dieta los aceites de semilla inflamatorios, azúcares y carbohidratos, lo mejor que me pasó en la vida, dice. Bueno, diciendo, hay de todo, ¿no? diciendo con el paciente, una alimentación balanceada no es restrictiva jamás. O sea, no existe alimento prohibido, no existe ningún alimento que esté prohibido. Y para tener una nutrición adecuada tengo que alimentarme, los hidratos de carbono, por ejemplo, son fundamentales, sobre todo si hace actividad física, porque son la principal fuente de glucógeno, que es lo que necesita el músculo para trabajar. El azúcar también, digamos, o sea, no es... ¿Podemos bajar el consumo de azúcar refinada? Sí. ¿Podemos reemplazarlo por nutrientes orgánicos? Sí, pero no tengo que dejar nada. Y esto implica no tener que dejar, o sea, no estamos hablando de que no deje de comer pan, sino que consuma los hidratos de carbono saludables, ¿no? Puede comer avena, puede comer papa, o sea, no es que no come hidrato de carbono, supongo. Quizás los refinados hagan claro, diferencia. y lo que sí, digamos, es meritorio y ojalá lo siga haciendo, es mantener la actividad física. Tiene que tener una alimentación saludable, tiene que comer variado, tiene que comer proteína, tiene que comer legumbres, tiene que comer carne, tiene que comer huevo, no solamente palta, puede comer, en realidad, verduras y frutas libres, a gusto y placer. Carnes magras, que es lo que sugerimos, frutos secos, que es las legumbres tienen altísima concentración de calcio, de hierro. O sea, la dieta tiene que ser equilibrada, nunca restrictiva. Eso es, digamos, no es saludable. Puede tener un impacto en el peso, por ejemplo, y eso puede hacerlo sentir mejor y puede mejorar los valores de presión, inclusive, pero a largo plazo no debe sostenerla. Exacto. Creo que más que no debe, es prácticamente imposible sostener tipo de obviamente, dietas tan restrictivas. Bueno, acá hay un saludo, está escribiendo el oyente, vamos a ver si es para nosotros, porque algunos quedan enganchados con el anterior programa, ¿viste? Y era para Pablo Alvarado, era el anterior mensaje, para el 1, 2, 3 vendido. Ahí está escribiendo un oyente, pero bueno, la verdad es que es interesante cada tanto ir refrescando esta cuestión de que es una enfermedad silenciosa y que hay que prestar atención y sobre todo modificar hábitos en la vida para que para que justamente no ocurran estos eventos. Te iba a preguntar la cuestión de la herencia, la cuestión hereditaria de la hipertensión. ¿Eso es así? Es así. Si tengo padres hipertensos, si tengo un papá hipertenso, tengo más riesgo, pero si tengo ambos, tengo más riesgo todavía de desarrollar la enfermedad. Ahora, la genética no es una maldición ni es una condición sine qua non, digamos. Que yo tenga la predisposición hereditaria no significa que vaya a desarrollar la enfermedad sí o sí. Y eso de que depende, una vez más, de lo que sea socioambiental, de mi estilo de vida. Si yo tengo papá, mamá hipertensa y tengo 30 kilos de más y fumo, y voy a desarrollarla sí o sí. Pero si hago todo bien, lo demás, y me mantengo activo y tengo un peso saludable y me nutro adecuadamente, probablemente sí la desarrolle, pero no a los 40, a los 65. Y hay un abismo porque me ahorré 20 años de hipertensión, con todo lo que eso implica. Hay un mensaje, perdón.
Ahí le pregunto después yo a María. Felicitaciones por la nota a la doctora Fontana, excelente, dice, ojalá hubiesen más así. Gracias. Soy Beatriz Skepted, gracias, así que bueno, gracias por comunicarse mi con paciente, nosotros, ¿no? Beatriz. Una cosa más. Respecto a la sintomatología, se habla mucho de que es silenciosa, pero nos pasa mucho que el paciente viene y refiere un dolor de cabeza o un dolor de nuca. Nosotros por ahí lo que sugerimos es, bueno, primero consultamos cómo va si es un dolor de cabeza, cómo va con la hidratación, porque suelen generar, y más en estas épocas de mucho frío, aparece mucha deshidratación, y esto hay que tener en cuenta con los adultos, con las personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque se deshidratan, ¿no? Y esto refiere a un dolor de cabeza, que también interfiere muchas veces en cómo el medicamento antihipertensivo hace efecto o no en el paciente. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema del dolor de nuca, que suelen preguntar y hacer mucha referencia a eso, a la presión. Sí, hay determinados pacientes que pueden percibir que su valor de tensión, es anormal por determinados síntomas, pero son los menos. No es la generalidad. En general es a la inversa, que es lo que también tratamos de educar siempre. Cuando me duele la cabeza y me tomo la presión y tengo 150/100, generalmente el dolor es el hipertensor. O sea, no es que la hipertensión me generó el dolor, sino que el dolor desestabilizó mi presión. Entonces yo tengo que primero calmar el dolor de cabeza con un analgésico y seguramente los valores de presión arterial van a bajar. Pero es muy difícil luchar con esto, con este concepto, porque los pacientes relacionan mucho determinadas cosas con la hipertensión y muchas veces son relaciones que no son reales, digamos. Entonces, ojalá tuviera síntomas, pero digo, son los menos. Y los que los tienen, está bueno, porque muchos sí, o tienen destellitos, o como visión borrosa, y se dan cuenta, o se le pone la cara como roja. Hay pacientes que tienen mucha rubicundez facial cuando se ponen hipertensos. Está bueno, porque se dan cuenta que están hipertensos y pueden actuar en consecuencia. Claro. Pero son los menos. Y muchas veces los síntomas que relatan no tienen relación real con la tensión arterial, sino que son los que gatillan la crisis hipertensiva. Bueno, doctora Fontana, gracias. Un placer. La verdad es que siempre didáctica, y vamos a decirle a los oyentes de República y de Metabólico que la van a escuchar muchas veces. Muchas veces de yo aquí soy súper fan del programa, súper fan. Así que gracias, de verdad. A ver, una más que... A ver... Bueno, buen día, muchas gracias, dice un oyente. Gracias, doctora Fontana, realmente. Un placer. Bueno, nada, como mensaje final, entonces, primero, tómense la presión. No de manera obsesiva, 24/7, no estén, pero tómense la presión cada tanto. Por algo los chequeos rutinarios, los controles anuales en toda la población son importantes para detectar este tipo de situaciones. Y si tuvieran un diagnóstico de hipertensión realizado por algún profesional, o si detectan valores de tensión arterial superiores a 140/80, 140/90, consulten y empiecen ya con las medidas, como dijimos, que son básicas, que son el tratamiento base, lo que hablábamos del no farmacológico respecto a la alimentación y la actividad física, y peso saludable y nutrición adecuada. ¿Estamos? Gracias. Muy bien, muchas gracias. La doctora Mariela Fontana, especialista en cardio-oncología, hoy aquí en Metabólico. Metabólico, el espacio donde la mente se enciende, las emociones toman forma y la energía se transforma en palabras. Gustavo Verón y Fernanda Bongers te invitan a descubrir un programa distinto, lleno de movimiento, ideas, reflexión y buena onda. Hasta el mediodía, quédate en Metabólico.